Bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Los saluda el abogado Antonio Jaimes. Y en este episodio vamos a tener una plática con un buen amigo mío, también abogado. Su nombre es Carlos y ahorita lo presentamos. Y estaremos hablando un poco sobre nuestras carreras como abogados y también sobre su área de especialidad, que es en la área penal, como se le dice en inglés, criminal law. Carlos, bienvenidos y gracias por estar en mi episodio de mi podcast. Muchas gracias, Toño. Un placer, un honor, un privilegio estar aquí contigo hoy. Mi nombre es Carlos Javier Vidal Collazo, tengo 40 años, soy oriundo de Puerto Rico, nacido en Ohio. Yo de hecho nací en Cleveland. Mis papás emigraron a los Estados Unidos en los años 70, duraron allí 10 años. Yo nací como para ese 8º año de que ellos estaban allá en Ohio. Cuando yo tenía como año y medio, 2 años de edad, ellos deciden regresarse a Puerto Rico. Yo era bebé, yo me crié en Puerto Rico, me considero puertorriqueño al 100%. Allí fui a la escuela elemental, a la escuela intermedia, a la escuela superior. Y toda mi infancia la pasé allí. Una infancia bien chévere, de verdad. Vacilamos en cantidad, la pasamos bien, aprendí muchas cosas buenas y me da una perspectiva, yo creo que bastante interesante, porque en esos años formativos tuve la oportunidad de crecer en un lugar diferente y de aprender cosas diferentes, y eso a veces le da a uno un cierto sentir, una cierta habilidad de detectar que las cosas tal vez se pueden hacer mejor simplemente por experiencias previas. Pero sí, fue muy bonito. Y de eso se trata, de las experiencias de uno, porque pues nuestras experiencias son las que usamos para promovernos nosotros mismos, para querer hacer ciertas cosas en nuestras vidas, por los ejemplos y las experiencias en las cuales vivimos. Ahora, dices que eres de Ohio. Fíjate que, bueno, yo conozco a Carlos, que ya son 6 años. 6 años, y déjenme les platico la historia de que cómo yo conocí a Carlos. Yo cuando me ejercí de abogado, donde hacemos el juramento de que juramos de seguir la Constitución, etcétera, etcétera, yo invité a mucha gente de la comunidad a mi juramento. Era aquí en la corte local de nuestro condado, donde el juez, que es amigo de nosotros, incluso estuvimos en su oficio de retiro, que se va a retirar el juez Zambrano, cual apreciamos. Me imagino que tú muchísimo, también. Muchísimo. Y estábamos allí y miré atrás, luego, ¿quién es esa persona ahí atrás? Luego, yo no lo conozco. ¿Cómo está de que estuvo aquí? Pero bueno, después de que... A ver, cuéntanos, ¿por qué estuviste ahí, bueno, Carlos? Yo estaba en ese momento asignado en el Ministerio Público, o sea, en la Fiscalía, a trabajar la sala del juez Zambrano. Y entonces estábamos en la sala atendiendo los casos, y al final del día de trabajo, él me pregunta si yo tengo planes para por la tarde. Yo le dije que no. Y entonces él me dice, pues mira, tú deberías quedarte por aquí porque vamos a juramentar a Tony. ¿Tú conoces a Tony? Y yo le digo, yo no tengo idea de quién es Tony. Me dice, pues quédate porque va a ser un fiestón, va a ser como una juramentación que no has visto jamás en tu vida, va a estar bueno. Y pues ahí me quedé, y de momento se aparecen, tienen que haber sido como 40 mexicanos. Mínimo. Incluyendo Tony, habían sombreros, había fiesta, yo creo que había música, me pareció haber visto tequila, tal vez sí, tal vez no. Y ahí fue la primera vez que yo conocí al gran Toño. Y bueno, de ahí para adelante básicamente seguimos en comunicación, hablamos ese día, él me dijo, ¿quién eres tú? Vete de mi fiesta, lárgate, no te quiero aquí. Yo dije, pero Toño, ten piedad, estoy vacilando. No, y fíjate que sí, como te digo, desde allí te conocí, porque sí, como dices, estabas trabajando para la Fiscalía, y ahorita hablamos un poco sobre tu trabajo con la Fiscalía, porque ahorita ya eres abogado privado y te especializas en el área criminal, en el área penal. Correcto. Y bueno, por reglas del Colegio de Abogados, yo no puedo decir que me especializo, pero sí puedo decir que me limito a práctica penal
Y básicamente es el 98% de lo que he hecho en mi carrera. Y sí, y estoy de acuerdo porque sí, las reglas de la Asociación de Abogados no nos permiten decir que somos expertos en un área de ley hasta que no tomemos los exámenes, tengamos las credenciales para decir somos expertos, pero yo me refería más a a lo que te limitas, como estás diciendo. Exacto. Pero bueno, yendo pues sobre la historia de cómo nos conocimos, de que fíjate que después de allí, de allí formamos una relación. Bien Y yo que te sí. digo de que obviamente conocemos muchos abogados, Ujú. abogados, jueces, pero yo te puedo decir de que en mi experiencia, yo puedo contar en mis dedos a las personas que lo considero amigo, especialmente en esta, en esta área de abogado, y tú eres uno de ellos, Carlos, porque desde allí hemos formado una relación donde salimos a almorzar, incluso salimos a fiestas juntos, como lo mencionamos, estuvimos en una fiesta con el juez Zambrano, pero es muy bonita, y cuando yo le hablé a Carlos que hiciera este episodio conmigo, de inmediatamente dice, claro, tú dime el día y el horario, y ahí estamos. Bien que sí. Y eso te lo agradezco, y nuevamente te doy las gracias por ser parte de este proyecto loco que yo le digo que estoy comenzando. A mí me parece una gran idea y para quien nos esté viendo, yo les quiero mencionar que la primera vez que Toño me dijo que él tenía interés en hacer esto, yo le dije, mi pana, tú tienes que hacerlo. Y yo hice todo lo posible dentro de mi conocimiento limitado de lo que es los podcasts, de ponerlo en contacto con gente que tenía un poco más de conocimiento que yo, porque me pareció una idea fantástica. Creo que es necesario para nuestra comunidad hispana orientarse sobre el asunto, no solamente de lo que viene siendo el mundo legal, pero también yo creo que para la juventud y para los papás de la juventud, ver que, oye, hay gente que está echando para adelante, ¿verdad? Y hay gente que pueden ser modelos para los niños que están creciendo, para los adolescentes que tal vez están indecisos de lo que quieren hacer. Así que, pues aquí estamos con mucho placer, mucho gusto y afán de que esto sea productivo, que si cambiamos una vida, si le damos ideas a alguien, el propósito está cumplido. Y sí, y ese es el propósito de que no, y gracias, y sí es cierto de que cuando yo pensé en este proyecto y te lo platiqué, dijiste, sí, mira, yo conozco a alguien quien hace esto, hay que hablar con él para que te ayude y pongamos en marcha este proyecto, y te lo agradezco porque, como te digo, tú eres una de las personas que cuando yo tengo una idea loca o tenemos ideas, nos platicamos y comentamos, y de eso se trata, de encontrar gente y de de que se apoye unos a los otros, porque esas son las personas que ocupamos en nuestras carreras, en nuestras vidas, para poder seguir adelante y Exacto. poder, como tú dices, tratar de cambiar vidas a lo positivo. Uh-huh. Pero otra cosa también de ti es de que aparte de que hemos ido a fiestas, a mis fiestas de mis hijas, te introducía al aspecto, como te dice, a las fiestas mexicanas. Y me acuerdo una vez, llegué a un lugar, le digo a mi esposa, creo es Carlos, ¿eh? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué estabas haciendo ahí, Carlos? Bueno, yo tengo 3 hijos y entonces la mayor juega voleibol. Pues resulta que en su equipo de voleibol había esta muchacha que la invita a un quinceañero. Nosotros vivimos en Volusia y entonces el quinceañero era en las ventas del infierno, en algún lado, en Palaca. Lo ponemos en el sistema de navegación y eso dice que es a hora y pico, hora y media de la casa. Y yo le digo, mira, pregúntale a tu amiga si hay algo para hacer por allí, porque está fuera de liga nosotros manejar hora y media para regresar a la casa, para entonces manejar hora y media otra vez, para manejar hora y media otra vez para regresar contigo. Pues mi hija le pregunta eso a su amiga y su amiga le dice, no, dile a tus papás que vengan, no hay problema. Nosotros pues, fantástico, vamos para allá, nos tiramos la fiesta, comemos, bebemos, pariciamos, nítido.
Mi hermano, nosotros llegamos a esa fiesta, aquello era en un pabellón del County Fairground. Ujú. Y llegamos temprano porque nos dijeron que aquello empezaba a las 4 y pues tratando de ser puntuales y no quedarle mal a la gente, llegamos a las 4:30. Y aquello sigue llegando gente y llegando gente y llegando gente. Jurado. Allí tienen que haber habido mínimo 650 personas. Entre ellos, yo estoy así parado y la fiesta, por cierto, excelente. Un party encendido, orquesta, banda, comida, bebida. Y de momento escucho en ese acento inigualable mexicano, oye Carlos, y yo sé que hay un montón de Carlos en el mundo, probablemente la primera vez que lo escuché lo ignoré, porque eso es costumbre, ¿verdad? Y lo escucho otra vez y digo, coño, eso suena como Tony. Y yo no le dije que yo venía para acá. No, no me dijiste. Fue una sorpresa mirarte ahí, especialmente en Palaca, que está lejos de donde vivimos. Lejísimo. Y entonces me viro y ahí veo a Tony, voy y lo saludo, por supuesto, entusiasmado. El pana mío está aquí en la fiesta, por fin conocemos a alguien. Lo primero que me dice Tony, ¿por qué no me dijiste que venías para acá? Y yo le digo, mi hermano, porque solamente porque tú eres mexicano, yo voy para una fiesta de mexicanos, eso no quiere decir que ustedes son familia. Me dice, pues tienes razón, pero me hubieras dicho de todas formas, porque me hubieras dicho, pues está bien, mala mía, para la próxima te digo. Pero sí, vacilamos en cantidad. Y por cierto, si ustedes no han ido a un quinceañero mexicano, tírense la misión, eso vale la pena. Lleven conductor designado porque aquello es fuerte. Y sí. No, mira, yo aprendí a bailar. ¿Qué aprendí a bailar? Bueno, era música mexicana, norteño, banda y todavía, en la área que seamos allá, y lo digo en mis episodios, de que yo soy de una área conocida como Tierra Caliente, donde la música, cada área tiene su perspectiva diferente, estilos de música, pero a la fiesta que fuiste, era gente de Tierra Caliente, y así que había bandas, el famoso baile de la iguana. El baile de la iguana. Donde la gente se tira y ¿qué dijiste? ¿Qué está pasando aquí? Sí, yo pensé que había un ataque de epilepsia. Tony me tranquilizó. Yo iba a rendirle primeros auxilios, iba a darle respiración boca a boca allí a alguna gente, yo no sé. Mi esposa me iba a gritar, se iba a formar un perolero. Y entonces, la iguana, había otro, tú me dijiste. No, pues sí, como te digo, es tradicional mexicano, son cumbias norteñas, zapateado. El zapateado, El eso me zapateado, gustaba. bueno, todo, porque y las fiestas, como te digo, cuando se trata de fiestas mexicanas, como dices tú, se hacen mero, es una fiestona. Sí, aquello estuvo en otro nivel. Verdad. Pero lo que también me acuerdo de ese evento, de que dijiste, mira, ese sombrero Los sombreros, mi pana, esos sombreros preciosos. dice, oye, Tony, ¿esos sombreros de qué son? Le digo, no, es un sombrero típico que se usa en esa área de Tierra Caliente. Y apenas yo regresé a México, desafortunadamente falleció mi abuelita, que en paz descanse. Fui a México 2 días y fui al pueblo y me acordé de ti, Carlos. Me acordé de ti, del sombrero. Y fíjate, y no te miento, es verdad, de que te traje un sombrero, de los sombreros típicos. Me compré uno y yo también, porque yo no tengo uno, debería de tener uno. Deberías tener uno, debería darte vergüenza. Sí. Que no lo tienes sí, hasta lo admito. este momento. Y dije, no, me voy a comprar un sombrero, pero le voy a traer uno a Carlos. Y claro, hay diferentes de sombreros. Y dije, no, pues le voy a llevar uno a Carlos porque me acuerdo que le gustó nuestros sombreros. Me encantaron estos sombreros, men. ¿Me lo puedo poner, Toño? Sí, póntela, Pues incluso hay que gusto. ponérselos para... ¿Cómo me queda? Oye, espérate, tengo la cola para el lado que no es. Sí, esto va para atrás. Y este es el sombrero típico que se le llama sombrero de nuestra área, que es de Tierra Caliente. A mi gente ¿Cómo buena de tierras calientes. Sí. Espero que les guste.
Sí, no, es algo que con orgullo la gente de allá se toma en estos tipos de sombreros, sombrero de astilla. Así se Y llama. el sombrero de astilla, sí. Es muy tradicional y por eso en la fiesta miraste muchos sombreros de este estilo. Y yo quería ser parte, ¿verdad? Yo me sentía en ese momento como que mexicano adoptado. Fue bien especial, pero yo me sentía que me faltaba algo que tenían el resto de los hombres que no tenía yo. Pero bueno, te traje tu sombrero, eso es para ti. Me Te lo siento traje. completo. ¿Es para mí, de verdad? Sí, es para ti. Coño, papi. De veras, por eso mismo te lo traje, porque me acuerdo de que mero te gustó. Me encantó. Y sí, te encantó y me acuerdo de que dijiste, no, este sombrero, dije, no, lo voy a traer uno a Carlos porque sé que le gusta. Y más importante de que eres obviamente buen amigo mío y también te estás incorporando a nuestra tradiciones, cultura mexicana, así que ya eres parte de la familia. Pues muchas gracias, me encanta. Así que... No me den una pela haciendo por ahí con el sombrero porque es real que me gusta. No. Pero bueno, ya hablando un poco más sobre tu carrera. Ajá. ¿Por qué abogado? Mira, Tony, eso es una historia larga. Te voy a dar la versión resumida, ¿ok? Yo en ningún momento de mi niñez, de mi juventud, yo anhelé ser abogado. Yo lo que anhelaba, lo que yo quería era ser mecánico. Yo quería ser mecánico automotriz. Y entonces nadie conoce a uno mejor que su propia madre cuando uno es niño. Y mi vieja decía, tú vas a ser abogado, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ir a la universidad. Pues yo estando bajo su techo y siguiendo sus reglas, ¿verdad? Ella y mi papá también me dicen, mientras tú vivas en esta casa, tú vas a seguir nuestras reglas y nosotros te estamos diciendo que tú vas a tomar los exámenes de entrada para ir a la universidad. Y de ahí decidimos, pero regla, los exámenes los vas a coger. Pues yo le hice caso a mi papá, le hice caso a mi mamá, cojo estos exámenes y fíjate, Toño, que me ofrecen una beca. Salí muy bien en los exámenes. Yo era buen estudiante. Yo no te puedo decir que yo era mal estudiante, ¿verdad? Yo no era sobresaliente, pero de que sacaba notas decentes las sacaba y cuando cojo este examen salí muy bien y con eso la Universidad de Florida, yo estando en Puerto Rico, me ofrece una beca. Entonces, ¿qué fuiste a Gator School entonces? Go Gators. Aunque perdimos esta temporada, pero no vamos a hablar de eso, vamos a enfocarnos en el sombrero, ¿ok? Vengo a los Estados Unidos y lo que pienso es, bueno, pues si no voy a ser mecánico, pues entonces voy a ser ingeniero mecánico. Si no voy a arreglar carros, pues los diseño motores, lo que sea. Pues la matemática es una fémina traicionera y aunque a mí me gustaba la señora matemática, yo no le gustaba a ella. Y en cosa de medio semestre, a mí me sacaron del programa de ingeniería. Me dijeron, esto no es para ti. Y entonces de ahí digo, bueno, pues si no puedo hacer motores, transmisiones, diferenciales, pues entonces hago edificio, ¿verdad? Es como un carro pero que no se mueve. Así que entro a un programa de gerencia de construcción, pues para ser supervisor en un proyecto o algo por el estilo. Para eso había que coger unas clases que también tenían mucha matemática y por supuesto también me sacan de ese programa. Y en ese momento me veo en la situación de que me quedan 3 años de beca y yo no sé para dónde ir. Sé que tengo una beca que tengo que aprovechar de una forma u otra. Pues a mí me gustaba desde la juventud leer y aprender de culturas diferentes. Y entonces hay una disciplina que se llama la antropología. Y una de las vertientes de la antropología es eso, es el estudio de culturas diferentes. Y yo creo que de hecho por eso es que yo encuentro cierto interés y le saco tanto gusto a nosotros hablar y compartir, porque tú sabes, yo estoy aprendiendo de ti. Y pues entonces empiezo a coger estos cursos en antropología y entre ellos hay una clase que se llama El delito y la sociedad.
Entonces ahí viene. Y ahí de momento es que empieza a despertar ese interés que mi mamá me había dicho desde hace tiempo atrás, tú vas a ser abogado, tú vas a ser abogado. De ahí es que entonces dentro de mí comienza a salir ese interés de cómo yo me puedo continuar desarrollando en esta disciplina. Sigo cogiendo más cursos a lo largo de esa línea, ¿verdad? Que si el delito y la sociedad, que si las leyes y la sociedad. Y eventualmente, sin darme cuenta y sin quererlo, termino con una concentración menor en criminología. Bueno, termino mis estudios universitarios en la Universidad de Florida y entonces me encuentro en la encrucijada de que me voy a estudio mecánica o hago algo más. Y entonces pues ya como que estaba acostumbrado a la vida universitaria y a la academia y esa vuelta. Así que digo, pues déjame tirar para la escuela de Derecho y sigo explorando este asunto de lo que viene siendo la criminología. Y entonces solicité admisión a la Escuela de Derecho de Puerto Rico, ¿verdad? Para regresar a mi isla. Me aceptaron y pues allí fui a parar en la Escuela de Derecho. ¿Y cuál era tu experiencia? Porque mucha de la gente, en veces hablamos sobre las escuelas, de qué es lo que se toma para ejercer una profesión, especialmente cuando se trata de abogacía, que tú y yo tenemos la experiencia. Y yo, como yo lo he platicado antes, yo no tenía... No, bueno, y a lo mejor tú también tenías alguien quien te ayudara, que te dijera, ok, tienes que tomar este examen, tienes que tener buenas calificaciones para entrar a la escuela de Derecho. Yo no tuve eso y yo aprendí, como dicen los gringos, the hard way. Sobre la marcha. Sí. A cantazo. Sí, porque tenemos que tomar un examen que se llama el LSAT. Y yo lo voy a admitir, yo no sabía de ese examen, me dijeron lo tienes que tomar. Pero yo me acuerdo de que, como no tú, y bueno, la culpa la tengo yo de que yo no estudié necesariamente bien para ese examen. Y ese era un error que bueno, era un error fatal inicialmente para mí. Yo me tiro al medio, aquí frente a todo el mundo. Yo no estudié nada para el LSAT. De hecho, yo me fui de party la noche anterior. ¿Y calificaste bien entonces? Aunque lo... Bueno, para la Universidad de Puerto Rico, suficiente para que me admitieran, ¿verdad? Y de nuevo, yo estaba en esta área donde, mira, si tiro para la abogacía, tiro para allá. Y si no, pues me voy para la escuela de mecánica. O sea, yo estaba en una etapa en mi vida, yo te hablo claro. O sea, que yo estaba como que más o menos en una dirección que yo sabía que yo quería trabajar. Yo estaba loco por trabajar. A mí la academia, no, o sea, la pasé y saqué mis notas y todo eso, pero a mí el asunto de estudiar, a mí nunca me hizo mucha gracia. Yo siempre preferí trabajar. Y entonces por eso para mí, pues, esto de estudiar para el examen de admisión a las escuelas, ya, tú sabes... Ya, no, pues, o sea, tú eres inteligente porque yo le batallé. Yo tomé más de una vez porque para poner en perspectiva, toda universidad, todo colegio de derecho, se fija en varios factores para que le den entrada, admisión a un estudiante. Uno de esos factores es el examen de la LSAT. También tus calificaciones de la universidad y las referencias, pero las más principales son las calificaciones y el LSAT. Sí. Y yo le batallé, yo lo tomé más de una vez porque mis calificaciones no eran buenas en la universidad. Y yo le digo a la gente de que yo soy el ejemplo de que yo no tuve buenas calificaciones porque desafortunadamente tuve que trabajar, tuve otras cosas que estaban sucediendo a la vez y no me pude dedicar bien al estudio, así que, pero como todos seguimos adelante y pude conseguir que me admitieran, pero ya entrando a la escuela de Derecho, eso es algo también. Mira, yo
Te digo, lo del asunto de las calificaciones con el LSAT, yo creo que algo que distingue nuestras experiencias es que yo tenía en mente desde un comienzo que quería regresar a Puerto Rico. Y entonces la escala del LSAT, por cierto, yo no sé si esto es cierto o no, pero en mi mente, en ese momento, Puerto Rico siendo un lugar hispanoparlante, que las escuelas de derecho son hispanoparlantes, en mi mente, pues como en Puerto Rico hablamos español, sí hay que coger el LSAT, pero pues el puntaje tal vez no tiene que ser tan alto. Yo te hablo claro, Toño, yo me recosté de eso, ¿verdad? Y por eso es que yo la noche antes me fui, vacilé y fiesté. Y no es que no lo tomé en serio en ese momento que lo estaba tomando, pero no estudié. Yo no estudié. Y lo cogí y mira, gracias a Dios, pues me aceptaron en la Universidad de Puerto Rico. Y me monté en un avión y allí fui a tener, regresé. ¿Y cómo fue tu experiencia en la escuela de Derecho? Fatídica, porque no estaba listo. Cuéntanos un poco porque Mira, es difícil. Es difícil. extremadamente difícil. Eh, sobre todo para una persona que su enfoque es práctico, ¿verdad? Hay gente que tiene una mentalidad que es más esotérica, que piensa más en el porqué de las cosas, en filosofiar las ideas. Yo tiendo a ser más práctico en mi pensar. Y entonces en la escuela de Derecho eso no es necesariamente lo que procede. En la escuela de Derecho ellos quieren estudiarle estas ideas y exprimirles el jugo y buscarle las 5 patas al gato. Y mi mentalidad era, mi hermano, tú lo que necesitas es una respuesta, aquí está la respuesta. ¿Por qué te tengo que dar toda esta explicación? Y esa mentalidad, esa forma de pensar me hizo la escuela de Derecho sumamente difícil. Lo otro que me dificultó el asunto es que yo tenía un interés bien particular. A mí lo que me interesaba era el derecho penal, ¿verdad? Había unas clases que eran requisitos, pero que a mí no me interesaban. Y por no interesarme esas clases, me descuidé. Y derecho procesal civil, me escocoté. Ni me recuerdes de esa clase. Fíjate de que aparte de que, como tú explicas, ahí nos entrenan a analizar y por eso la pregunta cuando le hacen una pregunta a un abogado, lo primero que decimos es Depende. depende. ¿Por qué? Porque eso es lo que, y una de las cosas de que, por ejemplo, mi esposa que se queda, dice, ¿por qué no me dices sí o no? Luego es que yo no puedo llegar aquí a la casa, luego quisiera tener un botón, un switch que dijera, apaga tu mentalidad de que no, para no pensar en las diferentes posibilidades, pero fui entrenado 3 años para pensar de esa manera, así que no es muy fácil. Y es lo que hacemos, es lo que Día a hacemos día. diario. Día a día. Y de hecho, yo me escogoté en tantas clases que a mí la carrera me tomó 4 años. Y mucha gente puede pensar, eres un colgado, eres un morón, eres un bruto, eres un idiota. Y Me mira, lo voy a quitar, me está dando te sudar. está dando calor. Sí. Yo me lo voy a quitar porque orgulloso de tierras calientes, ¿verdad? Yo no traiciono. Y entonces yo reconozco que yo me descuidé. Y no solamente eso, mi experiencia, y estoy seguro que a ti te pasó igual o tal vez similar, es que la manera de los exámenes, en mi universidad, aparte de 1 o 2 clases, era que uno coges un curso todo un semestre y al final del semestre nos daban una libreta azul y nos decían, esta es la pregunta, lléname la libreta, tienes 2 horas.
Y Y así, eso es todo. Eso es todo el semestre. Está basado en ese día, en lo que tú pones en esa libreta. y fíjate que sí, de que esa también fue mi experiencia. Y yo me acuerdo, y es una historia que también, contigo, yo no sabía qué esperar. Incluso cuando el primer día de orientación que dan, se llevan a la familia y nos dejan en un cuarto. Y mi esposa me dijo, nos dijeron de que esta carrera es difícil. Y tienes que darle el tiempo para que se concentre, porque lo que hacemos, bueno, mi experiencia, leer todos los días para prepararnos para el siguiente día de clase, donde no sabemos si nos van el profesor, usamos, y no sé si en tu universidad usaron lo que se le llama el Socratic Method, donde básicamente te fijan y nomás te asignan, Carlos, dame una sumación del caso este. Sí. Y como dices tú, de que la mayoría de las clases te dan, si tienes suerte, te dan un midterm, que se le dice. Correcto. Pero la mayoría de los profesores nomás dan un examen donde te dan una pregunta y es todo. Dame todos los datos, la ley. Y yo me acuerdo especialmente el proceso civil. Cuando tomé el examen, me paniqué. No sé. Tuve que salir de la clase, ir al baño, echarme agua a la cara y darme unas cachetadas para levantarme, porque no, de veras tenía un miedo, un pánico de que era mi primer examen y no sabía no sabía cómo iba a salir. Tú sabes que el primer examen que yo cogí fue el de obligaciones y contratos. Y me dan la libreta y yo la lleno. Y yo salí de allí pensando que yo había talado ese examen. Mi pana, cuando llegan las notas, saqué como un 40. De 100, ¿ok? Que no haya lugar a duda. No, la escuela de leche, y eso uno estaba en el colegio, en las clases, entre 4 a 6 horas al día. ¿Sí? ¿Ok? Y esto, vamos a hablar claro, esto es una vez yo senté cabeza, ¿ok? Porque ese primer semestre yo como que me estaba ajustando. O sea, una vez yo senté cabeza y yo me di cuenta de lo que había que hacer para uno ser exitoso. Mira, uno estaba en clase entre 4 a 6 horas al día y después de eso yo me metía a la biblioteca 4 horas más y entonces yo iba para mi casa y después de eso un ratito más por la noche. Y así, y de eso se trató los 3 años, los 4 años. Bueno, yo terminé en 2 años y medio porque fui a las clases de verano para apresurar un poco la carrera, pero sí. Y también otra para que la gente también tome en perspectiva y por qué los abogados analizamos y hacemos lo que hacemos. Porque también el primer año, bueno, en la universidad donde yo atendí, las universidades están buscando a los estudiantes que les van a dar mejor posibilidad de que pasen el bar exam. Correcto, la Porque reválida. la licencia que te dice que eres un abogado, porque puedes pasar la universidad, pero si no pasas ese examen, no te puedes decir que eres abogado, aunque vaya sido... Puedes decir que estudiaste abogacía, pero no puedes decir que eres No. abogado. Y la manera de que califican a los estudiantes es de que si tú no calificas bien, te corren el primer año. Nos gradan en el que se le dice el curve. El curve donde tú puedes tener la mejor respuesta, pero solamente ciertos estudiantes pueden agarrar una A, solo ciertos estudiantes pueden agarrar una B y una C, D y F. A fuerzas, un estudiante, dos estudiantes tienen que agarrar una D o una F. Y siempre había un maldito rompecurva que entonces se raspaba una nota imposible. Y entonces, a base de esa persona con unas habilidades extraordinarias, ellos marcaban la pauta. Ah, bueno, pues si fulanito, fulanita puede sacar un 90,
Si el resto de ustedes sacan 65, eso quiere decir que el resto de ustedes son unos colgados. Y el examen es pasable. Y entonces todo el mundo pues se le cagaba en la madre. No, sí. No, y es verdad. Sí, así Y, es. y es así verdad. Es verdad de que a ver, aquí te lo Donde te no lo quiero ensuciar. No, aquí te lo pongo, aquí tengo una mesita. Muchas gracias. No, y sí es difícil y yo, como te digo, yo no sabía y pues yo tuve, como tú dices, yo tuve que estudiar duro. Ahora no se hable la preparación para tomar el bar exam. Eso ahí era una bestia, porque después de que pasamos el primer año, ya como que te da un poco más de conformidad, De confianza. de que sí estás haciendo bien Es y posible. te puedes gradar. Hay esperanza. pero para la preparación, para pasar el bar exam. ¿Cuál fue tu estrategia de preparación para la reválida? Mira, yo, como te digo, yo no tenía, mis padres no eran abogados, porque la mayoría de los estudiantes tienen papás, conocidos que ya son abogados y les pueden dar ayuda o yo no tenía eso. Así que para mí la importancia es de que yo tomé toda clase que sabía de que iba a ser que iba a estar en ese examen final. No importa si yo quería especializar, por ejemplo, en inmigración, que es una clase que uno puede tomar. Pero esa clase de inmigración no es la que te van a dar en el examen para la barra, para hacerte abogado. Correcto. Por eso yo no tomé esas clases. Yo dije, ¿de qué sirve que me quiera hacer un abogado de inmigración y no pueda pasar el examen que me va a dar ese título? Por eso yo tomé todas las clases que sabía de que iban a salir en el examen y eso es mi concentración. Es lo que me concentré. Porque yo dije, cuando ya se llega el tiempo de estudiar para el examen, por lo menos ya tengo una fundación para que ya la materia que voy a estudiar me venga más fácil. Correcto. Esa era mi estrategia. Ahora, para la preparación, nos dan creo 3 meses, 2 o 3 meses para prepararnos para el examen. No te miento, yo solamente tomé un día de descanso, el día de Año Nuevo. Wow. Todos los días, 8 o 10 horas. Es lo que me dediqué, tiempo completo. ¿Por qué? Porque yo no quería tomar ese examen más que una sola vez. Y yo me dije entre yo mismo, voy a hacer todo lo que yo tenga en mi capacidad de poner todo de mi parte. Y si yo puedo decir de que después del examen pase o no lo pase, con que yo me pueda decir a mí mismo de que hice todo lo que yo tuve en mi poder, yo iba a vivir con el resultado. Sí, sí. Dormías tranquilo. Y yo me acuerdo de que cuando salí del examen, me dije esas palabras. Hice todo lo que yo pude, que estuve en mi alcance. Pero sí, diarios, todos los días, es lo que me dediqué por 2 o 3 meses. Y aparte de eso, como tú lo sabes, tomas el examen, que son 2 días. Ajá. Sí. 2 días 2 días completos. 2 días completos, y aparte de eso, cuando terminas, tienes que esperar 2 o 3 meses a que te den el resultado. ¿Cómo era tu experiencia para...? Mira, mi experiencia comenzó desde que yo estaba en la escuela de Derecho. Y es porque mi familia se comenzó a desarrollar mientras yo estaba estudiando Derecho. Mientras yo estaba estudiando Derecho, yo me casé. Mientras yo estuve estudiando Derecho, tuve a mi primera criatura. Y entonces, el yo sobrellevar esa dificultad que yo tuve el año inicial y, como quien dice, acoplarme al sistema de la escuela de Derecho y poder pasarlo, yo se lo debo en gran parte a mi esposa, porque ella Saludos, Sandra. Saludos, Sandra, te amo. Ella estuvo ahí, tú sabes, en todas esas noches largas de estudio, dándome el apoyo, dándome los empujones. Cuando yo estaba cansado, ella seguía ahí, no, tú puedes, cógete un brequecito y sigue y tira para adelante. Se lo debo en gran parte a mis papás, porque
ellos entendían. Y cuando llegaba un sábado que yo estaba aborrecido, que si ven para acá un rato, que te cocino un arroz con habichuelas, o tú sabes, lo que sea, bregamos con el caballo, cualquier cosa. Y también se lo debo a un gran amigo mío que le decimos mi ángel guardián, y él se llama Arturo Rodríguez. Y Arturo era un compañero mío de universidad que era brillante. Pero lo que a mí me llamó la atención y me atrajo a Arturo como amigo era su sencillez. O sea, él era brillante, y él venía de una familia de abogados. Pero el trato de él era bien real, bien pies en la tierra. Y bueno, al día de hoy yo lo considero uno tú sabes, de mis grandes amigos, de las eminencias. El tipo es un astro. Y cuando yo tenía dudas, Arturo, ¿qué hago? Y él decía, no, que esto es así. Y él me explicaba las cosas de una manera que yo la entendía. Y por ahí pues yo seguía y hacía mi estudio. Entonces, ¿qué pasa? Yo me gradúo. Yo había conocido a mi esposa estando acá en la Florida, en la universidad. Y entonces cuando yo me graduó de la escuela de Derecho, mi esposa me dice, nos regresamos para Florida. Y yo, pues está bien, tú te mudaste para Puerto Rico en lo que yo hacía esto, pues nos vamos para Florida. Y cuando llegamos a Florida, yo tenía el miedo y la preocupación de que yo estudié Derecho en Puerto Rico y ahora tengo que revalidar en un lugar completamente Distinto. diferente, con Sí, leyes diferentes, porque las leyes son diferentes. sí, y y gracias por mencionar eso, de que los abogados practican la ley solamente en el estado que radican. Correcto. Si tú quieres ir a estudiar a California o otro estado, tienes que tomar el examen de ese estado para que te den el permiso o tengas la licencia para decir que soy abogado de California o de Georgia. Correcto. Y es lo difícil, bueno, ya hablando en un tema ya federal es un poco diferente, pero la mayoría de los abogados tienen que tener una licencia de un estado. Correcto. Y otra cosa que también mencionaste es de que es clave y para todos que cualquier carrera, porque es una dedicación, especialmente en nuestra carrera, como tú lo hiciste, el apoyo de la familia. Es suma importante porque también en mi caso, mi esposa, que también le debo mi carrera, ella me ayudó, fue un pilar donde ella tuvo que trabajar. Ella, me acuerdo de que, pobrecita, de que donde no entendía algo, me enojaba y nomás escuchaba que sonaban los libros y que decía, y ella estuvo allí para apoyarme, al igual mis padres, mi familia. Pero fíjate de que valió la pena. Sí. Cuando te diste cuenta, acuérdate, 2 meses yo tuve que esperar. Y yo me acuerdo todas las noches, porque yo soy tengo religión. Y yo todas las noches, Diosito, ojalá que al graduador no esté pensando bien o algo que me dé la calificación necesaria para pasar. Todas las noches. Y me acuerdo del día que salieron los grados. Cual todavía es uno de los días más felices en mi vida, aparte del nacimiento de mis hijas. ¿Tú te acuerdas dónde tú estabas y lo que estabas haciendo? Sí, incluso tengo un video de que donde grabé y lo puse en mi TikTok. Donde no sale muy bien, pero me acuerdo de que de la mañana y todos los estudiantes, todos nuestros colegas están, oye, pasatis, porque solamente un porcentaje pasamos. Sí. Y fíjate de que los estudiantes que tú esperabas de que pasaran, que eran los estudiantes que tenían las A's, eran mero estelares, son los que unos no pasaban. Y eso va a comprobar de que la ley de derecho no es para todos, no importa qué inteligente seas. No es para todo el mundo. Y sí me acuerdo, estaba yo en mi casa esperando, mi esposa fue a trabajar, pero yo no quería abrir mi resultado hasta que ella no estuviera ahí, porque, como te digo, yo le debo mi carrera a ella y quería que ella estuviera allí para que supiera si iba a pasar
Uno. Wow. Y me acuerdo de que estábamos ahí buscando, bien nervioso. Apagué mi teléfono porque no quería saber de nada. Y yo me acuerdo donde ella encontró primero. Ella encontró el resultado porque nos dan un número. Y tienes que buscar tu número. Y estábamos ahí todos nerviosos buscándole en la computadora. I kid you not. Buscándole, bien nervioso. Porque pues es tu carrera. Sí. Y para tomar ese examen tienes que estudiar nuevamente y la posibilidad de... Sacrificar medio año más mínimo. Dije, no, y por eso yo quería estudiar y ponerle todo. Y sí, ella encontró mi número y se puso a gritar, you pass, you pass, you pass. Qué emoción. Y lloré de emoción. Brutal. Y como te iba a sonar los momentos que viven conmigo. Porque es para el esfuerzo, la dedicación, especialmente que yo vengo de México, de que mis padres sacrificaron para que uno esté aquí, vale toda la pena. Definitivo. Vale la pena. Definitivo. ¿Y tú dónde estabas? Bueno, yo llego a la Florida de Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces yo sabía de nuevo, como había mencionado, que las leyes aquí son diferentes a las leyes en Puerto Rico. Y tomé eso en cuenta, porque yo sabía que yo estaba en una desventaja para pasar la reválida de Florida. Y entonces ya mi esposa y yo habíamos decidido que queríamos comenzar nuestra vida de adultos aquí. Pues esos primeros meses que estábamos aquí, yo estaba estudiando independientemente en la biblioteca. Y yo me compré unos libritos y empezaba a estudiar en la biblioteca. Me iba para allá 4 o 5 horas al día y leía. Y entonces lo interesante de todo esto es que para todas esas mi esposa estaba trabajando. O sea que yo iba para la biblioteca con mi hija. Y le buscaba unos libritos, unos juguetitos. Y en lo que ella jugaba y lo que sea, pues yo revisaba mis libros. Eventualmente entonces cuando el asunto se pone se empieza a acercar la fecha de la reválida, yo hablé con mis suegros. Y yo le debo un montón a mis suegros. Ellos me han apoyado incondicionalmente y les pedí un préstamo para poder comprar un repaso para la reválida. Y fíjate que sí, los abogados cuando estamos estudiando, no tenemos Arrancado, no hay en qué caerse muerto, ¿ok? Porque así mismo, yo le pido ese préstamo porque quien estaba trabajando era mi señora. Mi trabajo en ese momento, por año y medio, yo fui estudiante, llamo de casa y lo digo, mira, lo digo bien parado y con orgullo. Yo tenía esa casa, Toño, limpia, regia, organizada, y mi hija siempre estaba bien vestida con su traje y sus tenis Converse, ¿ok? Y entonces yo me dedicaba también a estudiar. Pues mis suegros me prestan ese dinero. Y entonces yo teniendo, ¿verdad? Que yo había pedido eso, pero a la misma vez yo no quería decepcionarlos a ellos que me habían prestado este dinero. Yo no quería decepcionar a mi esposa. Yo no me quería decepcionar a mí mismo, a mis papás, mi hermano. Y una vez ellos me prestan ese dinero y yo me apunto para el repaso, yo cogí esto como si fuera la preparación para la reválida. Yo lo cogí como si fuera un trabajo. Yo me despertaba a las 5 de la mañana. Yo empezaba a estudiar, hacía las cosas para mi hija, hacía las cosas para la casa. Comenzaba a estudiar a las 8 de la mañana. Paraba de estudiar a las 4 de la tarde. Sí, como un trabajo completo. Y a las 4 de la tarde yo me montaba en el carro y arrancaba de Deltona a Orlando 5 días a la semana para coger el curso en persona. Y entonces estaba en Orlando hasta las 10, 11 de la noche en FAMU, cogiendo el curso en persona. Y entonces regresaba a mi casa, llegaba a casa como a las 11 de la noche y al otro día otra vez. Otra vez. A las 5 de la mañana. Y esa es la dedicación Y pasamos. Y me acuerdo que mi mamá nos había regalado a mis hermanos, a mi esposa y a mí entradas al parque de Animal Kingdom. Y nosotros estábamos viendo el show de Lion King en Animal Kingdom. Y yo no me acuerdo si fui yo, no me acuerdo si fue mi esposa, que se dio cuenta que habían subido los resultados. Mi hermano, y ahí mismo en pleno yo no me pude aguantar.
Y allí al lado de mi familia, rodeado de mi familia, buscamos los resultados. Mira, y pasé. Y es donde te diste cuenta que pasaste. Sí, ahí fue donde me di cuenta y entonces tú sabes, todo el mundo y estamos en el medio del espectáculo del Lion King y uno... ¿Qué Y gritaste? cuando salimos, ¡I no, passed! no, ahí me aguanté las emociones, pero cuando salimos aquello fue una cosa apoteósica, todo el mundo No. gritando y celebrando. No, pues de por sí ya estabas en celebración ahí y ahora Sí, y darte cuenta, yo creo sí, que es. man, fue un tiro, de verdad. Y por eso nos conocemos y por eso somos buenos amigos. Amén. Ponla ahí. Pero bueno, ya hablando y bueno, el mensaje aquí es de que el mensaje para la audiencia y para toda persona que quiera estudiar derecho o cualquier otra carrera, le tenemos que dedicar, le tenemos que Hay que meterle ganas. porque el esfuerzo, si está allí y las ganas, Exacto. da resultados. Y creo es de que, y también estamos aquí yo y Carlos para cualquier pregunta sobre nuestra carrera, de si alguien está interesado a ir a la escuela de ley, aquí estamos a su servicio para por lo menos darles algún consejo. Sí. Pero creo ya se los dimos aquí Sí. muchos, pero estamos dispuestos porque esta carrera es difícil, pero también es recompensa. Sí, hay mucha recompensa espiritual, emocional, personal. Es una carrera donde uno puede ganarse la vida bien si uno sabe moverse. Pero yo con lo que duermo es con esa sensación, con esa tranquilidad de que hoy hice todo lo posible por ayudar a alguien. Y viene ya a la pregunta de que tú eres un abogado penalista de criminal, el Correcto. porcentaje. ¿Cuál era después de ser tu abogado, trabajaste, a dónde comenzaste tu trabajo como abogado? Pues mira, en Puerto Rico, cuando uno estudia Derecho, por ley estatal de Puerto Rico, uno tiene que hacer un año de clínica, un año de práctica bajo la supervisión de un abogado. Y entonces, de hecho, ese año de clínica yo lo hice en inmigración. Oh, ok. Y No entonces, sabía. sí, ven, no te digo que aquí estamos sacando trapos viejos. Sí. Yo hice ese año de clínica en inmigración. A mí me continuaba interesando mucho lo penal, pero de penal uno coge clase, ¿verdad? De inmigración solamente ofrecían una clase. Me pareció interesante, me pareció una manera bien nítida de ayudar gente. Y yo hice esa clínica en inmigración. Y mira, aunque yo no practiqué eso en gran cantidad, fueron uno de los casos que más disfruté, fueron uno de los casos que más me llenaron. Y todavía me acuerdo unos casos que me partieron el alma. Me acuerdo de algunos casos que hasta el día de hoy son momentos inolvidables de mi carrera. Pero lo que pasó con el derecho migratorio, para mí, es que me partí el alma. Y entonces yo soy blandito de corazón. Y entonces veo que están, tú sabes, toda esta gente que necesitan esta ayuda y yo no encontraba de dónde decirle, pues mira, esto te va a costar tanto. Y al final yo terminaba trabajando a lo que probablemente equivale a 5 centavos la hora. Y a la misma vez, en lo que viene siendo el mundo migratorio, para mí en la moral se me hacía difícil explicarme a mí mismo cuando los casos no resultaban como yo los quería. Porque en el derecho penal es un poco más fácil, uno puede justificar ciertos resultados. Cuando una persona hizo algo ilegal, cuando una persona hizo algo malo, seguro uno sale, uno hace su trabajo, pero al fin y a la postre, mira, si este individuo hizo algo que no se supone que hiciera, tiene que pagar el precio. Y yo hago todo lo posible, pues porque ese precio sea lo más mínimo que se pueda hacer. Pero en el derecho migratorio simplemente yo lo que veía era gente que venía en este país, ¿verdad? Ya sea a Puerto Rico o aquí a los Estados Unidos a tratar de mejorar una vida, a tratar de buscar oportunidades, a tratar de ayudar a su familia. Y en mi mente eso es algo
bueno, eso es algo que uno hace del mejor lugar del corazón. Y sí que bajo las leyes hay ciertas cosas que son ilegales y todo eso, pero simplemente era algo que yo no podía digerir. Y cuando los casos no salían como yo entendía que en este mundo utópico deberían salir, yo perdía noches y noches y noches y noches y noches de sueño. Y entonces decidí por esa razón, no lo voy a tocar más. Y te moviste a... Y entonces, exacto, cuando comencé a hacer mi carrera, pues decidí concentrarme en lo que viene siendo, el mundo penal. Lo encuentro más mecánico, lo encuentro que lo disfruto más, eh, y encuentro que es más fácil sobrellevar los resultados no deseados, porque al fin y a la postre uno dice, mira, pues, ¿no entiendes? Cuando uno hace estupidez, hay veces que hay que pagar el Sí, precio. y eso es lo que es. Y hay mucha gente de que se hace la pregunta a los abogados, especialmente los abogados penalistas como tú, de que, pero está acusado con tal crimen. ¿Cómo puedes tú representar a una persona que está acusada de tal delito? Y mucha gente no entiende de que, bueno, ¿qué les dices tú a la gente que dice, no, pues está representando a uno que está acusado de, qué sé yo, un delito grave, atento de De asesinato, asesinato. por ejemplo? Mira, es... Nosotros en este país hay unos derechos constitucionales que le aplican a todo el mundo. Tú estés aquí legalmente, ilegalmente documentado, sin documentos, con documentos inspirados. Esos son derechos que le aplican a todo el mundo. Y es bien fácil a una persona mirar mi trabajo y decir, ¿cómo tú puedes hacer eso? ¿Cómo tú puedes ayudar a esta persona que supuestamente hizo X, Y, Z? Y yo lo que yo les digo es, porque si a ti algún día te acusan falsamente de hacer X, Y y Z, tú vas a querer a alguien en tu esquina. Tú vas a querer a alguien que esté dispuesto a dejarlo todo en la mesa y, o sea, tirar barrecampos a nombre tuyo. Y ese es mi trabajo, porque nosotros, al echarnos arriba esas defensas, nosotros le estamos, primero, salvaguardando esos derechos a todo el mundo. Al nosotros ejercer esos derechos, a nosotros recordarle a estos fiscales y recordarle al gobierno y recordarle a las fuerzas policíacas que la gente no se arresta así porque sí. Nosotros estamos de nuevo defendiendo no solamente los derechos de los culpables, los derechos de los inocentes. Ujú. ¿Ok? Lo otro es que yo lo miro como un cierto control de calidad. ¿Ok? Todo el mundo quiere que una persona que está en un negocio haga su trabajo bien. ¿Cierto? Sí. Y entonces eso incluye las fuerzas policíacas. Si estas fuerzas policíacas están investigando delitos y están investigando crímenes, y yo como abogado defensor cojo un caso y lo desmenuzo y lo hago cantos porque ellos no hicieron una investigación como se supone. Mira, pues sí, yo saqué a alguien a la calle, pero a la misma vez yo eduqué a esos policías. Y esos policías la próxima vez van a hacer las cosas como se supone. Y fíjate de que es algo de que apenas, incluso ayer me puse a platicar con mi esposa porque una prima de ella le dieron un ticket, un citation. Ujú. Y me pidió, oye, puedes hablarle al policía, era trooper. Ujú. Y hablé con él, y digo, ¿sabes qué? Esto es lo que está sucediendo. Y le mandé un email explicándole de que yo, en la opinión mía, no tenía suficiente razón para darle el citation o el ticket, ¿no? Ujú. Como a la persona. Y me responde y dice, si tu cliente está muy, muy confiada de que no cometió este delito, que lo pelea en la corte. Ujú.
Y le digo, mira, oficial, con todo respeto, en la área penal, porque también los tickets no son necesariamente área penal, pero aplican las mismas reglamentos de que se tiene que comprobar la acusación beyond reasonable doubt, que es que, ¿cómo se dice? Más allá de toda duda razonable. Ajá. Luego, no importa qué es lo que piense mi cliente. Mi cliente, porque últimamente tú como gobierno tienes que comprobar, tienes tú que... El peso de la prueba recae en el que acusa. Así que no importa qué es lo que mi cliente piensa. Mi cliente puede ir a corte y puede subir sus pies a la mesa y no decir nada. Y puede ser hallada inocente. ¿Por qué? Porque tú eres el que tienes que comprobar. Así que quiero que entiendas esto. De que no importa qué es lo que piense. Y sí, lo mismo de que lo sé eso también, como dices, de educación. Porque le dije al policía, oye, nomás para darte a entender cómo lee la ley, de que tienes que seguir A, B, C. Así que aunque a lo mejor en esta situación, la prima de mi esposa no quiere llevarte a corte, para la próxima, úsalo. Recuérdate de lo que yo te estoy diciendo para que hagas bien, en mi opinión, que yo pienso que algo que no hiciste en este caso. Correcto. Pero sí, es difícil y sí, estoy de acuerdo de que no necesariamente estamos representando a la persona, es porque estamos representando protegiendo los derechos que toda persona tiene. Todo el mundo. Todo el mundo. Estando aquí, como dices, ilegal o legal, no importa. Correcto. Aplica todo eso. ¿Y hiciste tiempo, fuiste fiscal? Fui fiscal, cuando pasó la reválida, comencé a buscar trabajo y eventualmente me contrataron en la oficina del Ministerio Público aquí en Volusia County. Y estuve con ellos 5 años y medio. Y aquello fue una escuela. En el sentido de que uno en la universidad, en la escuela, en la secundaria, en una escuela vocacional, en un colegio técnico, uno aprende mucho de lo académico, uno aprende de los libros, uno aprende, tú sabes, las cosas que están en papel. Pero otra cosa es aprender sobre la marcha. Otra cosa es, tú llegas a un lugar y te dicen, aquí está tu trabajo, hazlo. Y estamos tarde. Y ahí es donde uno aprende todo lo que viene siendo el hecho de la práctica. Sí. ¿Verdad? Y de momento todas esas teorías que uno dice, ¿qué diablos están hablando esta gente? Que te decían en la universidad, ahí es donde todo uno empieza a aplicarlo y ver cómo es que funciona en el mundo real. Y fue de verdad una experiencia que yo no cambio por nada. Y de hecho a todo el mundo que le interesa trabajar en el derecho penal, todo estudiante de derecho con el cual yo he hablado que le interesa el derecho penal, yo siempre los digo, trata de comenzar en una oficina de fiscalía o en una oficina de abogado de oficio, porque jamás vas a aprender tanto, tan rápido. ¿Ok? Yo estuve mi primer año y medio allí en lo que viene siendo delitos menores. Después mis segundos 2 años estuve haciendo delitos mayores y delitos menores, ambos, pero asignado a una división de delincuencia juvenil. Oh, sí, me acuerdo. Los delitos son los mismos, lo único que el derecho procesal de la delincuencia juvenil es diferente al derecho procesal de la delincuencia cometida por adultos o alegadamente cometida por adultos. Y entonces en mis últimos 2 años estuve asignado a una división de delitos graves cometidos por adultos. Y ahí, como dices tú, porque yo también hice un tiempo como fiscal antes de estar en mi oficio, pero yo fui nomás un poquito menos de 8 meses, pero sí aprendí bastante y tuve juicios. Sí. Juicios de que la preparación que va, y por eso los abogados en veces le digo a la gente,
cobran lo que cobran porque mm, la mayoría de la gente mira televisión y mira el abogado en corte de que objection o poniendo una escena, se puede Sí, decir. sí. Pero no saben el trabajo y la preparación para prepararse para un juicio que en la mayoría de los tiempos en veces no suceden, pero uno tiene que prepararse. Y sí, yo aprendí, tuve mi primer juicio. Y me imagino que tú también era tu misma experiencia de que tuviste ahí la práctica para prepararte a lo que es ya tu carrera, que eres un abogado ya privado, donde tú tomas los casos que tú eliges. Exacto. Pero sí, lo que viene siendo el mundo de los juicios es... Mira, la televisión obviamente enseña lo que vende. Ujú. Y la verdad del asunto es que por más trabajo de oficina que yo haga, que el 95% de mi trabajo es trabajo de oficina, eso no es emocionante para la televisión. Pero ahí es donde se bate el cobre. Ahí es donde uno aprende el caso, ahí es donde uno lo prepara, ahí es donde uno entra en negociaciones, ahí es donde uno brega con el cliente, donde uno brega con los testigos, donde se hace cuando hay dudas legales, todo lo que viene siendo el estudio de las decisiones anteriores, de jueces anteriores, a ver cómo estos hechos se alinean a el caso que yo estoy trabajando ahora y cómo la ley se va a aplicar. Y lo otro que uno se echa al cuerpo, además del tiempo, porque yo te digo, aún yo escogiendo mis propios casos y escogiendo mi propio trabajo, que gracias a Dios estoy en esa posición donde tengo suficiente trabajo que me puedo dar el lujo de escoger. Aún así, yo te trabajo 10, 12 horas diarias, 5 días a la semana. Y hay veces que me meto en la oficina un weekend. Especialmente si tienes una audiencia Sí, importante o un exacto. juicio. Y si vamos para juicio, olvídate. Que ahí eso es, estamos hablando de fácilmente 14, 15 horas al día. Y dependiendo de la complejidad del juicio, entre 1 a 4 semanas antes. Y entonces lo otro que uno se echa al cuerpo cuando uno es abogado es el estrés. Y eso lo digo porque en el mundo de la abogacía, cuando llega a un cliente, ¿verdad? Cuando llega un caso, uno sabe que la esperanza de ese cliente es que uno le va a solucionar todos los problemas. Y mire, yo soy abogado, pero mago no soy. ¿Ok? Pero te pagué, Carlos, pero tienes que... Exacto. Y lo que yo le tengo que explicar a la gente de salida es, tú me estás pagando para yo hacer lo mejor que pueda. Y es algo que en mi campo, como yo quiero que la gente haga decisiones informadas, yo se los digo de partida. Yo les digo, hermano, si tú me vas a contratar pensando de que hay una garantía de un resultado, no podemos hacer negocio. Pero si tú tienes entendido de que mi trabajo es hacer todo lo posible por ayudarte, yo te doy mi palabra que eso yo lo voy a hacer. Y yo, mira, yo por todos mis clientes yo hago todo lo posible. Y uno sigue puja, que puja, que puja, que puja. Y en eso yo duermo tranquilo porque por mis clientes yo hago todo lo que yo pueda. Trabajo noches, trabajo tarde, trabajo weekends, me invento estrategias a mitad de noche y las apunto. Y entonces vuelvo a dormir y me despierto de nuevo y las apunto. O sea, porque ese es mi trabajo. Mi Sí. trabajo es, a mí me contratan, como quien dice, a entrar a un ring y a pelear por ti, ¿verdad? Y pues, Y esto también, de que yo siempre también le digo a la gente cuando me piden por un referido de abogado, especialmente en área penal, de que el abogado que te diga que te da una garantía, no sirve. no sirve, no. Ningún abogado, bueno,
No debería haber ningún abogado que te pueda dar una garantía, pero sí te puede decir, ok, en mi experiencia, tratando con este juez, en estos casos, con fiscalía, porque hay diferentes variables. Correcto. El juez, el abogado contrario, las evidencias, todo fluye. Los y no hechos, sabemos. la evidencia, los antecedentes penales, la cooperación de los testigos, cuántos testigos hay. O sea, cada caso es único. Y por eso los abogados tenemos que cobrar, porque el tiempo que se le va, como tú dices, es una dedicación, donde es un estudio y preparación. Pero, Carlos, la otra vez fuimos a almorzar y me estabas platicando de un caso de un cliente tuya de que creo tenía una violación de probatoria y que encontraste, bueno, obviamente sin dar nombres, pero eso va a lo que dices tú de las estrategias, de lo que tú, de lo que los abogados tenemos que pensar para ver cómo podemos... Correcto, y voy a abundar sobre esto porque ese es uno bien interesante. Sí, es uno sumamente interesante y voy a abundar sobre eso de la manera más precavida posible, ¿verdad? Claro, Para no revelar detalles. Pero nosotros le tenemos que buscar las 5 patas al gato. ¿Ok? Porque no existen 4, tienen que haber 5. Por ahí hay otra quinta patita y la vamos a encontrar. Y si no, nos vamos a escocotar buscándola. ¿Ok? Pues mira, me llega este cliente particular, me dice que está enfrentando una violación de condiciones con antelación al juicio. Y me explico, hay veces que una persona está libre bajo fianza, pero aparte de estar libre bajo fianza, le imponen ciertas condiciones que ellos tienen que seguir mientras están en esa libertad bajo fianza. Pues esta persona, este individuo, tenía que someter pruebas de dopaje. Y dice, me citaron para el tribunal porque arrojé positivo a alcohol. Pues, fantástico. ¿Cuándo bebiste? ¿Y por qué no me invitaste? ¿Por qué no me invitaste? Me dice, yo no bebo. Y Toño, en este mundo nosotros bregamos con mucha gente que están tratando de meternos las cabras al corral. Y yo le digo, mira, esto es un lugar seguro. Dime cuándo bebiste, porque la razón a lo que va la pregunta es que el cuerpo limpia el alcohol a cierta velocidad. Y yo quiero saber, pues, si ha pasado tanto tiempo, si no ha pasado tanto tiempo. Y me dice, yo no bebo. Entonces, ¿en qué quedo yo? ¿Cómo ayudo a esta persona? Tengo que buscar una manera, porque la estrategia que yo estaba buscando en ese momento es, pues, si yo le digo a esta persona, métete un programa de rehabilitación, empieza a ir a Alcohólicos Anónimos, con eso yo le busco la vuelta fiscal, le busco la vuelta al juez, los convenzo de que, mira, pues sí, cometió un error, pero está haciendo algo para remediarlo, vamos a darle una oportunidad. Pero esta persona no me está dando eso. Ellos están negando, tú sabes, y se van de nalga, que ellos no bebieron. Le digo, pues, ¿sabes qué? Si entonces tú me estás diciendo que es que las pruebas de dopaje están mal, ve y hazte una prueba. Hazte una prueba, hazte un laboratorio completo. Me trae los laboratorios y sale negativo alcohol. Y yo le había dicho que se hiciera toda una prueba porque pues, simplemente uno pensando como los locos, ¿verdad? Hay muchas veces que uno dice, vamos a tirar una red a ver qué pescado cae, ¿verdad? Porque hay veces que así, tú sabes, si uno tira la mierda a la pared, algo se va a pegar. Sí, sí. Y entonces le digo, hazte un laboratorio completo. Pues me trae los resultados del laboratorio y yo veo que este individuo tiene una infección de cierta bacteria. Pues qué raro, ¿verdad? En la orina. Y qué raro. Todo lo demás aparentaba normal. Y entonces comienzo a hacer una búsqueda y comienzo a hacer investigación. Todo esto, yo no soy bioquímico, yo no soy médico, ¿ok? Esto es lo que requiere, mi hermano. Esto es lo que requiere que uno esté buscando, indagando, que uno no deje nada por desapercibido.
Y yo me empiezo a hacer una búsqueda, empiezo a hacer una investigación de cuáles son los síntomas de una infección de esta bacteria. Y no me vas a creer que uno de los síntomas es que esta bacteria, cuando consume azúcar y carbohidratos, los procesa y los convierte a alcohol. Y encontré estudios científicos sobre el asunto. Y entonces, en mi mente, esto es una teoría descabellada. Pero a la misma vez, aquí tengo los artículos científicos que comprueban que esto es algo viable, que esto es real. Y esto es una persona que estaba acusada de un delito serio, de un delito extremadamente serio, que estaba enfrentando 15 años, ¿ok? En prisión. En prisión, enfrentando 15 años en prisión. Y obviamente a la fiscalía y al juez se le hace más fácil poner en prisión a alguien que ya está encarcelado. Si yo puedo mantener a esta persona en la calle, por lo menos podemos pelear, podemos tratar, porque la persona no está desesperada. Y fuimos a esa audiencia y yo fui con todos estos documentos científicos, fui con la teoría, fui con los laboratorios. Lo saqué. Y lo sacaste. Lo saqué. Y el juez, vamos a hablar claro, el juez me dice, no te estoy diciendo que te creo, pero te estoy diciendo que tengo una duda razonable. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos una duda razonable. Y lo que uno dice que me coroné es que ese cliente comenzó a tomarse los antibióticos para eliminar esa bacteria y nunca jamás arrojó positivo alcohol. Pero sí, nosotros en este negocio uno aprende de construcción, uno aprende de prenda, uno aprende de pistolas, uno aprende de carros, uno aprende de todo, uno aprende y uno tiene que estar dispuesto a aprender para uno hacer un trabajo efectivo, porque lo que entra al mundo del derecho penal, mi hermano, hay de todo, hay de todo. Y es compleja la ley pero bueno, Carlos, fíjate de que me encantó esta plática. Quisiera platicar más porque sé, una de las cosas que quería platicar contigo es un poco sobre un derecho un poco más detallado de penal, pero yo digo que vamos a tener que hacer otro episodio para hablar de arrestos, de citatorios, de mociones, de juicio y todo eso en otro episodio. Porque vaya, se nos fue el tiempo. Sí, se nos fue el tiempo y yo digo que es importante, pero... Sí. Pero no, es... Y si gustas, Tony, yo puedo dar un resumen bien breve sobre cómo es el asunto. Si gustas, si lo quieres dejar para otro episodio, lo hacemos. ¿De resumen del proceso criminal? Dámelo. Vamos extremadamente breve. Para un guardia intervenir con una persona, un ciudadano particular, tiene que haber algún tipo de causa probable de que está haciendo algo ilegal, ya sea una infracción civil o sea una infracción penal. Una vez esa causa probable se desarrolla, dependiendo de la severidad de la ofensa, esa persona puede quedar citada para el tribunal, ya sea por un citatorio, o se hace lo que parece una multa, o por arresto. El arresto tiene el mismo efecto. Básicamente, le marca una pauta a la secretaría del tribunal de que esta persona lo tienen que llamar. La primera audiencia que esa persona tiene, si es arrestada, es una vista de causa probable para arresto, que es para el juez determinar dentro de un plazo de 24 horas si el guardia que lo arrestó tenía suficiente causa para detenerlo. Si tiene suficiente causa, permanece detenido y en la mayoría de las circunstancias se le pone una fianza. Si no hubo justa causa, la fiscalía tiene un poquito más de tiempo para tratar de establecer esa causa. La próxima vista es lo que se le dice el arraignment, que es una lectura de acusación. Entre el momento que te arrestan y esa vista de lectura de acusación, ya la fiscalía va a haber evaluado el caso y ellos van a haber tomado su propia determinación, que no quiere decir que es la correcta, de si proceden los cargos o no, y de proceder los cargos, cuál cargo procede. De ahí entonces una persona de ese momento en adelante tiene la oportunidad de aceptar la responsabilidad por esa acusación y declararse que la aceptan o que no se oponen, y entonces aceptar un negocio o aceptar una sentencia impuesta por un juez, como quien dice, echándose a la merced, ya sea por negocio nuevamente o por echándose a la merced del juez. O también tienen el derecho de decir, yo voy a exigir mi derecho a juicio. Y en ese derecho a juicio, como tú mencionaste antes, quien tiene la responsabilidad de probar las acusaciones más allá de toda duda razonable es el Estado, la Fiscalía. Y si lo prueban,
lo probaron, vamos a hablar de condenas. Si no lo prueban, entonces la persona está en la calle de nuevo. En ese derecho al juicio, la persona tiene el derecho a contrainterrogar a toda persona que testifique en su contra. Tiene el derecho a permanecer callado si así lo desea. Tiene el derecho que si decide permanecer callado, que ese silencio no sea utilizado en contra de ellos. Tiene el derecho a forzar a la fiscalía que solamente presenten pruebas admisibles. No toda prueba, ¿ok? No toda evidencia es admisible. La prueba es admisible si se obtuvo de una manera legal. Si se obtuvo de manera ilegal, no entra. Y entonces por ahí, ese es el resumen, ¿verdad? Y yo digo que es un resumen de que así es compacto. Sí. Claro, también nosotros tenemos la licencia del estado de Florida, así que puede haber variaciones en otros estados y si esa es la situación, yo siempre digo consulten con un abogado local de su área, pero quizás en otro episodio, si la audiencia nos pide que hablemos un poco más en detalle, te voy a decir, Carlos, vamos a hacer otro episodio porque Con a la mucho gente le gusto. gustó. Con mucho Pero gusto. por lo pronto, graciotas, Carlos, por venir y ser parte de como te digo, este proyecto loco mío. Yo espero que les haya gustado. A la vez le pido a la audiencia de que está mirando que nos deje comentarios, sugerencias, que se suscriban a mi canal de YouTube para poder seguir trayendo a profesionales como mi amigo Carlos y otros profesionales que podemos proveer información y también dar alguna motivación para poder seguir adelante porque de eso se trata. Bien que sí, así que ya saben, siempre para adelante, Y nunca... no se quiten y de eso se trata, de educar a nuestra gente y de motivar a esos que están subiendo, a esos jovencitos y a los papás de esos jovencitos a que progresen. Bueno, y con eso nos despedimos, gracias y los esperamos para el próximo episodio. Saludos.